Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero reconocer que lo lograron reunirnos una vez más para tratar la agenda judicial. Y como se dijo ya acá en el recinto, por supuesto, esto no es una cuestión de hoy o de ayer, más allá de la convocatoria. No nos sorprende a los senadores y senadoras que estamos acá. Pero seguramente para la mayoría de los argentinos, el debate de la ampliación de los miembros de la Corte tiene un derrotero con un solo objetivo, que es acordar lo que haya que acordar para desbancar una Corte que no les es funcional. No voy a analizar cuestiones de género, de federalización o de regionalización, y quiero aclarar que no es soslayar estos temas por falta de importancia, al contrario, son importantes, pero creo que quienes me precedieron en la palabra han sido claros en sus fundamentos en uno y en otro sentido respecto de estos temas. Me voy a referir a algunos aspectos generales que la verdad me preocupan y que fundamentan mi voto negativo a este proyecto. Recién les decía que no solamente lograron reunirnos para el tratamiento de la agenda judicial y que no estábamos sorprendidos. Y digo esto porque recuerdo claramente el discurso del presidente de la Nación del último 1 de marzo. En ese discurso, el presidente dedicó las más sustantivas palabras para abordar el tema judicial, en contenido y en tono. En cuanto al contenido, el presidente enumeró una serie de propuestas de reformas de la justicia. Habló de la creación de un tribunal de garantías, un tribunal intermedio entre las Cortes provinciales y la Corte Suprema. Habló también de la reforma del artículo 280 del Código Procesal, que les permite a los jueces no fundamentar los rechazos, desestimar sin fundamento los recursos extraordinarios, el impulso del juicio por jurado, la despolitización del Consejo de la Magistratura y, entre otros, también los controles cruzados. Pero más jugoso fue el tono del presidente cuando se refirió a la justicia, que no le faltó crítica. Habló de la falta de republicanismo, de demoras, de la inacción judicial en los femicidios, del no pago de ganancias, de la permanencia de sus miembros más allá del límite de edad, de la judicialización de la política, de las fallas en los fundamentos de los fallos, de la dificultad en acceso a sus declaraciones juradas, de los pactos que celebran con los jueces con los periodistas, de las visitas de los jueces, los camaristas al poder, de los privilegios de sus miembros, de las nuevas doctrinas. ¿Saben cómo le decimos esto en el norte? Les dio para que tengan y guarden. Y como estamos en el norte, me voy a referir brevemente a algunos temas de lo que pasa en la provincia de Catamarca, en mi provincia. En mi provincia, en los últimos años, hubo 2 incrementos de los miembros de la Corte. Primero se lo llevó de 3 a 5 miembros y hace poco, en la pandemia, cuando los argentinos estábamos más preocupados por cómo iba la economía y cómo estábamos mirando los problemas de la salud pública, el gobernador de la provincia, la legislatura provincial, en 48 horas, y en eso creo que le ganamos a otra provincia, y con tratamientos sobre tablas, aumentó de 5 a 7 los miembros de la Corte. Ahora bien, más allá de la maniobra, más allá de la cooptación del Poder Judicial, de la acumulación de poder en la figura del gobernador, ¿ustedes creen que para los catamarqueños la justicia funciona mejor? Bueno, yo les quiero contar,
¿Sabe qué opinan los catamarqueños? ¿Sabe qué le critican? Una de las cosas que más le critican los catamarqueños al gobierno es el manejo discrecional de la política, de la justicia, perdón. Tienen la convicción de un mal funcionamiento. Entonces, ¿cómo alguien puede convencerme que este proyecto va en el sentido de mejorar la calidad de la justicia? ¿Cómo puede ser útil para atender las demandas de los argentinos y las argentinas? O tal vez el gobernador se equivocó, debió llevarlos de 5 a 15 miembros. No es nuevo que yo les diga que la situación argentina es desesperante. Más de la mitad de los argentinos son pobres. Tenemos una inflación prevista para este año de aproximadamente el 100%. Todos sabemos que por cada punto de inflación que le gana a los salarios, la Argentina suma más de 200.000 pobres nuevos. Hay desempleo, precariedad en el trabajo, hay inseguridad. Y la justicia no está exenta en este contexto. Tiene problemas, aquí también se lo citaron, pero tiene uno fundamental que esta iniciativa no va a resolver, y que es la desigualdad que somete a los argentinos en el acceso a la justicia. Hay miles de argentinos que no acceden por miedo, por desconocimiento, por falta de medios. Ni hablemos de la violación de los derechos constitucionales, de la falta de educación o de salud. Miren, son los más pobres los que siguen siendo los más desamparados frente a la justicia. Son los que peor atención tienen. Señora Presidenta, de algo estoy seguro. El problema de la Argentina no es el aumento de los miembros de la Corte. El problema es que la gente está está harta porque no llega a fin de mes, porque no consigue un trabajo digno, porque hace malabares para darle de comer a sus hijos y darle una buena educación. Mire, ni hablemos de los jubilados que a veces tienen que salir a la calle a ganarse unos pesos para poder comer, y eso lo vimos todos los argentinos. La gente está harta de nosotros cuando le damos la espalda discutiendo cuestiones que no le van a mejorar la vida. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para quién? ¿Para los argentinos? No, señores. Mientras acá solo nos dedicamos a discutir sobre los jueces de la Corte Suprema, ¿quién discute cómo se resuelve la puerta giratoria de la justicia? ¿De los que matan y violan y después salen? ¿O de los presos peligrosos que ustedes dejaron salir en la pandemia, volvieron a delinquir, arruinando a miles de familias? Está claro que de esa justicia no estamos hablando. Les quiero adelantar el final de este cuento. No solamente no estamos debatiendo nada respecto a los problemas que se debería enfrentar el Poder Judicial, sino que nada de eso será subsanado por esta iniciativa que discutimos hoy. Se trata de una reforma que carece de toda sintonía con los problemas de los argentinos y de sintonía con los problemas que tiene nuestra justicia. En la política, los desacuerdos son razonables cuando tratamos de políticas públicas, es así, son razonables. La importancia de estos, cómo los abordamos, cómo hacemos los diagnósticos sobre los problemas, también son esperables las diferencias. Pero lo que no es esperable y mucho menos justo es acompañar una iniciativa como esta, que, como dijo Alberdi, no demuestra comprender a su época, ni mucho menos servirla. Gracias, señora Presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra.